Hola, soy la maestra Elena Tejeda Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, técnico académico de la carrera de QFB. Este video ha sido desarrollado para el módulo de Seminario de Problemas Socioeconómicos de México, Unidad El Químico Farmacéutico y la Producción de Bienes y Servicios para la Salud, Subunidad Farmacia antes del siglo XVI, parte 2. El origen de las ciencias médicas de los pueblos que habitaron la Mesopotamia se remota a los sumerios, cultura establecida en el bajo valle del Éufrates en el quinto milenio antes de nuestra era. El arte de curar en esas culturas tenía como filosofía la catarsis o purificación espiritual. El término para designar a la culpa o enfermedad era chertu. La persona enferma acudía al templo y le pagaba a un sacerdote, mago, médico, farmacéutico destinado al servicio público. El primer paso consistía en una purificación espiritual o catarsis que se realizaba administrando al paciente aceite de ricino o almendras con el fin de purificarlo para alejar a los demonios maléficos. Durante el rito, el sacerdote confeccionaba un muñeco para que absorbiera los males del paciente. La operación terminaba con el contrahechizo, denominado exorcismo, que consistía en arrojar al fuego el muñeco, el cual se había apropiado de los maleficios y enfermedades del paciente. Durante el proceso curativo, las hierbas y el aceite ocupaban un lugar relevante. Uno de los testimonios más antiguos sobre el uso y preparación de los medicamentos es una tablilla de barro de hace 4000 años, conservada en el Museo Británico de Londres, donde un sumerio anónimo describió el uso de granos de mostaza, tamarisco y mandrágora para aliviar el dolor de muelas. La práctica médica y farmacéutica de los pueblos de la Mesopotamia se fundamentó en rituales de exorcismo, adivinación y conceptos astrológicos. El efecto mágico se potenciaba mezclando sustancias activas derivadas de la amapola, mandrágora, cannabis, tamaris y belladona, entre muchas otras. En Egipto se practicaba la medicina y la farmacia bajo concepciones teológicas, pero con menos influencia metafísica. Aunque en la cultura egipcia los aspectos médicos y farmacéuticos no estaban determinados por el misticismo, sí existían influencias religiosas. Los enfermos debían su padecimiento a la furia de los dioses como respuesta por haber roto la armonía con el universo, la que se restablecía por medios mágicos y religiosos, junto con la aplicación de un remedio. Los remedios preparados eran consagrados a Horus y a Anubis, los farmacéuticos divinos. Los egipcios fueron los primeros en documentar que no siempre el efecto mágico coincidía con el verdadero efecto farmacológico, lo que provocó que la medicina y la farmacia se desligaran poco a poco de la magia. Los testimonios médicos y farmacéuticos de los antiguos egipcios se han rescatado del estudio del papiro de Ebers, del papiro de Hertz, del papiro médico de Berlín y del papiro médico de Londres. En el antiguo Egipto existía una práctica real y organizada de la farmacia. Existían personas especializadas en la elaboración y preparación de medicamentos. A decir de los testimonios existentes, había recolectores de fármacos, jefes de fabricación de medicamentos, jefes de preparados de fármacos y herbarios. Todos ellos formaban el gremio de los farmaquistas. Es tal la importancia de la farmacia en esta cultura que el origen de la palabra farmacia proviene del término egipcio pharmaki, cuyo significado es que proporciona seguridad y vida. En su origen, la farmacia griega tuvo una marca religiosa. El éxito de sus prácticas médicas y farmacéuticas para contrarrestar una enfermedad dependía de la voluntad de los dioses. Los griegos mejoraron la astrología desarrollada por los antiguos asirios. Este hecho tuvo una influencia importante sobre la farmacia, ya que el tiempo y la época para recolectar las plantas y preparar los medicamentos se elegían de acuerdo a consideraciones astrológicas.
El centauro Quirón se encargaba de cuidar el jardín botánico medicinal de los dioses. Enseñó a los hombres varias operaciones y de él se derivan términos y actividades como la cirugía, cirujano y quirófano. Asclepias fue el dios relacionado con la preparación de medicamentos y con la salud. Su báculo y la serpiente enroscada se convirtieron en símbolos de la farmacia y la medicina. A decir de varias crónicas, estando Asclepias en casa de Glauco, quien se encontraba mortalmente herido, apareció en la habitación una serpiente y Asclepias la mató con su bastón. Otra serpiente entró al aposento llevando en su boca unas hierbas con las que revivió a su compañera muerta. Asclepias puso el báculo para que la serpiente se enroscara y le mostrara las hierbas curativas. Asclepias tuvo varios hijos: Higia, diosa de la limpieza; Panacea, patrona de los remedios infalibles. Para acceder a la curación era necesario cumplir con los preceptos de limpieza indicados por la diosa Higia. La copa y las serpientes sagradas sostenidas por la diosa Higia llegaron a ser un símbolo de salud y tiempo después la representación internacional de la farmacia. En aquella época, rodeada de consideraciones astrológicas, surgió una palabra importante para la farmacia: farmacón, cuyo significado es purificación a través de la purgación. El concepto, heredado de la catarsis de los sumerios e inspirado en el farmaquí egipcio, al principio tenía una esencia espiritual y religiosa que se fue perdiendo con el transcurso del tiempo. De las muchas escuelas médicas y farmacéuticas griegas, la de Kos, la de mayor prestigio en Grecia, tenía como representante a Hipócrates II, el médico más famoso de la antigüedad y considerado el padre de la medicina. Hipócrates II nació en la isla de Kos alrededor del año 460 antes de nuestra era. Consagró su vida al estudio de la ciencia, medicina, farmacia y cirugía. Hipócrates eliminó de la práctica médica todo misticismo y con ello a los hechiceros, amuletos y brujerías. Creó una teoría médica y convirtió la medicina y la farmacia en una ciencia racional. La teoría de la salud-enfermedad de Hipócrates considera 4 humores: flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra. La salud de un individuo dependía del equilibrio y la armonía de estos humores. El exceso o deficiencia de alguno de ellos causaba la enfermedad. Para Hipócrates, las enfermedades no eran engendradas por los dioses y los síntomas no eran enemigos misteriosos e invisibles a quienes se debía destruir. Más bien eran herramientas que tenían los médicos en favor de los enfermos. Hipócrates retomó de las culturas mesopotámica y egipcia la filosofía de la catarsis o purificación espiritual. Se apoyó en purgantes, sudoríficos, eméticos y enemas, ya que la primera condición para curar la enfermedad era purificar el cuerpo del exceso de humores. La estrategia terapéutica condujo a un cambio en el concepto de la palabra farmacón. La purificación espiritual se transformó en una purificación somática. Se pasó del farmacón espiritual al corporal como un remedio de pureza o catarsis corporal. Más tarde, el término farmacón se convirtió en fármaco, designación universal del remedio o cura. Otro personaje prominente para la farmacia fue Galeno. Claudio Galeno nació en Pérgamo, Asia Menor, en el año 131. Claudio Galeno recopiló y mejoró los conocimientos médicos. Varias de sus obras fueron el fundamento de la medicina durante siglos. La teoría humoral de Galeno, basada en la escuela de Hipócrates, postulaba que toda alteración funcional se producía por la deficiencia o abundancia de los 4 humores. Galeno probó la acción de muchos principios activos en forma cualitativa y cuantitativa. Los fármacos con una sola cualidad se clasificaron como simples. Aquellos con más características eran considerados compuestos. Galeno describió aproximadamente 470 fármacos de origen vegetal, animal y mineral.
En sus tratados hay abundantes fórmulas de medicamentos, donde el coadyuvante, el correctivo y el excipiente se incorporan al principio activo. Los griegos dieron un fuerte impulso al conocimiento de fármacos y al refinamiento de técnicas para obtener medicamentos. A pesar del adelanto en materia farmacéutica, no hubo una separación oficial de la farmacia y la medicina, ni de farmacéuticos y médicos. Los griegos dejaron una profunda huella en la evolución de la farmacia y la medicina. Aclaración importante: por lo que se refiere a los derechos de reproducción de algunas fotografías y textos presentados en este trabajo, los autores se declaran plenamente dispuestos a regular la eventual propiedad de aquellos donde no haya sido posible encontrar la fuente y dar el crédito correspondiente. Agradecimientos. Contenido y edición: maestra Elena Tejeda Rosales, FES Zaragoza UNAM. Formato y grabación: QFB Juan Francisco Sánchez Tejeda, Universidad La Salle. QFB Guillermo Sánchez Tejeda, Universidad La Salle. Dr. Juan Francisco Sánchez Ruiz, Ciencia y Estrategia. Música: Night Light, programa Anchor.